¿Cuántos de ustedes creen en sí mismos? ¿Han dejado de creer en ustedes o siguen creyendo que son capaces de ser felices, que son capaces de emprender proyectos personales, que son capaces de salir de la miseria y de la pobreza, que son capaces de tener una vida victoriosa, que son capaces de surgir en medio de las cenizas, que son capaces de olvidarse del pasado desastroso, que son capaces de volver a tener sueños en esta vida? ¿Creen en ustedes? Levanten la mano los que han dejado de creer en ustedes mismos. Porque a veces, hermano, vivimos una vida frustrada y perdemos el interés de creer en nosotros mismos, porque la gente a veces no cree en nosotros y nos preocupa mucho el pensar de que los demás no crean en nosotros y nos olvidamos en valorarnos a nosotros mismos, en creer de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Dios sí cree en nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora yo quiero que usted le dé una palabra de ánimo esta mañana a su hermano que está a la par y dígale: Dios sigue creyendo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Dios se ha ocupado en trazar un plan para cada uno de nosotros, ¿no creen ustedes que es suficiente base para creer de que Dios sigue creyendo en nosotros? Amén. Yo quiero hablarles esta mañana sobre la seguridad que usted debe de tener en sí mismo. Debe de tener confianza en sí mismo. Debe de creer en usted. Si usted no cree en sí mismo, los demás no le van a creer. Y yo quiero esta mañana empezar con un pasaje muy conocido, y es el libro de Filipenses 4:13. ¿Sabe lo que dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo creen? A ver, levanta su mano y diga conmigo: todo lo puedo en Cristo. Vamos, con fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los que creen de que podemos todo en el Señor, digan gloria a Dios esta mañana. Hermanos, usted tiene que creer en el Señor. Tiene que creer no solo en el Señor, en usted mismo. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme expresarle que este mensaje no es para cobardes. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: este mensaje no es para cobardes, hermano. Es para gente valiente. Y a su nombre. Y a su nombre. Vea, usted debe de entender de que a Dios le agrada el impulso de valentía que tengamos en esta vida. Amén. No debemos de tenerle temor a nada. Usted es capaz de hacerlo todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Hemos perdido el hecho de creer en nosotros mismos porque hemos sido afectados por otros y nos hemos frustrado en la vida. Por eso es que hemos perdido nuestros sueños. Por eso es que nos sentimos conformes con lo que ya somos. A lo mejor hemos sido afectados en nuestra relación marital, en nuestra relación de esposo. A lo mejor hemos sido afectados en nuestra relación de padre con hijo. A lo mejor hemos sido afectados en el trabajo, en relación con otros que se creen superior y nosotros nos sentimos que no podemos. Déjeme decirle esta mañana: la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Yo quiero que usted se motive esta mañana a creer en usted mismo. Y quiero compartir este mensaje porque estaba recordando el día que tuvimos el desayuno con los hermanos mayores y la cena con las hermanas mujeres. Un episodio de mi vida. Llegué yo del culto, acababa de salir de segundo año de secundaria y no pude terminar mi tercer año de secundaria porque el servicio militar patriótico en los años 80 perseguía a los muchachos de 17 años en adelante, se lo llevaban. Y entonces mi madre me dijo, viví una situación fea, llegué al instituto ese día por la mañana y habían llegado todos los camiones del ejército a reclutar y rodearon el instituto. Y entonces todos los muchachos nerviosos porque nadie quería ir a la guerra, y todos los que ya estábamos en la edad para irnos al servicio militar, nos comenzamos a sentir desesperados. Y recuerdo que nuestras amigas de colegio, muchachas de 15, 14 años que estudiaban con nosotros, nos metieron en el sanitario de las mujeres a escondernos. Y yo pasé metido en un sanitario de mujer desde las 7 de la mañana que llegaron los camiones hasta las 3 de la tarde que se fueron. Ahí sentado encima de un inodoro porque yo no quería ir a la guerra. Y cuando se fueron, mi mamá estaba desesperada, pensaba que me habían llevado. Las muchachas no se fueron, esperaron con nosotros, habíamos como 6 jóvenes. Salimos, nos saltamos la cerca del colegio y nos fuimos a nuestras casas. Y entonces mi mamá dijo, mira hijo, no volvés a ir a la escuela, ya no. Ese instinto de preservar la vida de la madre, ¿no? El que no quiere ver a los hijos ir a la guerra. Y me fui yo al culto a agradecerle a Dios porque en medio de todo, a pesar de que había ido 5 veces a presentarme a las 5 citas, no me habían llevado, Dios me había guardado. Esa vez yo no quise ir. Y entonces me fui al culto, pero cuando regresé mi mamá estaba llorando y preocupada. Y la conversación que tenían en aquel entonces era, la situación está fea. Y yo escuché decir esta frase a mi madre que nunca se me olvidaron. ¿Y de qué va a vivir este chaval? Lo sigue el servicio militar, no puede trabajar, no puede estudiar. Y si nosotros nos morimos, ¿de qué va a vivir? Y entonces yo me quedé, como dicen, hermano, atribulado. Me fui a mi catre viejo, me acosté pensando. Y yo dije, un muchacho de 17 años, con sueños quebrados, aspiraciones frustradas, ni mi familia creía en mí. Al final había una preocupación de sobrevivencia. Y entonces, sumergido en eso, yo me aferré al Señor y comencé a ir a la iglesia. Y cuando yo escuchaba palabras del Señor y escuchaba esa palabra reveladora donde Dios te dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová el Señor tu Dios está contigo. Yo me aferraba a ella. Y yo dije, un día yo voy a llegar a ser un predicador y un pastor. Un día Dios me va a levantar, un día voy a ir a la universidad, un día voy a sacar mi carrera. Un día yo comencé a creer en mí mismo, porque si no lo hacía, nadie podía creer en mí. Hermano amado en el Señor, y cuando yo encuentro en la Biblia pasajes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es posible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es posible. Y entonces, a veces las mayores frustraciones se viven en el hogar y comenzamos a perder nuestra fe en nosotros mismos. Miren, la seguridad en sí mismo se define como un sentimiento de certeza y de confianza. Para el cristiano, esta seguridad se manifiesta en la proporción de su confianza en Dios. Si usted confía en Dios, usted va a tener seguridad en sí mismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero tú tienes que entender que tú marcas una diferencia. La fe es una realidad concreta.
¿A cuántos se le ha manifestado Dios por fe, hermano? ¿Ah? ¿A cuántos? Número 2. La confianza en Dios y en sí mismo no se basa en sentimiento, sino en una prueba tangible. Lo voy a volver a repetir. La confianza en Dios, ¿cuántos confían en Él? No se basa en sentimiento. Muchas veces lloramos delante de la presencia de Dios, y no está mal llorar. Reflejamos el sentimiento que tenemos en el corazón y en el alma, pero no está basada tu fe en sentimiento, sino tu fe está basada sencillamente en una prueba tangible. Un día de esto comencé a chinear yo a mi nieto y quedé viendo al niño así chiquitito en mis 2 manos, y yo me puse a reír dentro de mí mismo, porque él abrió los ojos y me quedó viendo, y le dije: te voy a enseñar Biblia desde ahorita, palabra baja. Pero me puse a reír porque Dios no actúa por nuestros sentimientos, Dios actúa porque es real. Yo siento la emoción, ver el fruto de mi hija, pero cuando retrocedo un poco y veo la lucha que tuvimos como pareja, durante 7 años no poder tener hijos, y cada vez que veníamos al templo y cada vez que orábamos a Dios, yo le decía: regálame a mis hijos. Y recuerdo que antes de casarme, todavía soltero, yo he orado por mis hijos siempre. Estando soltero y ya casado lo hice. Y recuerdo que una vez una hermana me salió al encuentro y me dijo: ¿cómo va a ser posible que el pastor me vaya a hablar a mí de familia, de hijo, si no tiene hijo? Yo ya tenía como 5 años de no tener hijo. Y yo me quedé como quien dice, hermano, como esas personas que le quieren robar el gozo a uno, ¿ah? Y dije yo: me revolcó, ni modo. Me hizo contra la pared, me metió un gancho al hígado y me noqueó. Porque me dijo: ¿cómo va a ser posible que el pastor no tenga hijos y va a querer venirme a hablar a mí de mis hijos? Claro, ya tenía 8 chavales. Yo no tenía ni uno. Y comencé a sentir lo que se siente cuando uno no cree en sí mismo. Defraudado, inferior. Me sentí que no podíamos. Y después de orar durante 7 años, Dios nos regaló el milagro de tener nuestra primera hija. Y entonces yo le dije al Señor: gracias, porque no estaba en las emociones, estaba en los actos tangibles. Pude tocar el efecto de la fe. Era mi hija. Cuando uno tiene fe en sí mismo, Dios te bendice. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La fe no es o no se basa en sentimientos, se basa en actos hechos reales por parte de Dios, hermano. Y uno muchas veces, hermano, es atacado por otros al grado que uno se siente incapaz de hacer cosas que dice uno: es difícil, no se puede. Pero Dios dice: sí, sí se puede. Para mí no hay nada difícil. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, número 1, la fe no es una idea abstracta, sino una realidad concreta. Número 2, la confianza en Dios y en sí mismo no se basa en sentimientos, sino en una prueba tangible. Lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. Número 3, la fe es ausencia de la duda. Y si hay ausencia de duda, entonces tenemos seguridad en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando tú tienes fe, vences a la duda. Yo quiero que esta mañana tú levantes tus 2 manos y diga conmigo. A ver, levanta tus 2 manos, las 2, por favor. Diga conmigo: yo soy un vencedor. Dilo, yo soy un vencedor.
Hasta este momento has vencido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y vas a seguir venciendo. Los que lo crean, digan gloria a Dios. Vas a seguir venciendo. Debes de tener fe en ti mismo. Número 2. Déjeme decirlo con ganas. Evita que te roben tu fe. Date vuelta y dile que está bien. Evita, hermano, que le roben su fe. Vamos, háblele, dígale a la persona que está a la orilla, evita que te roben tu fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, primero hay que recordar que nuestra fe es fundamental para nuestra madurez. Hay gente como que si en el transcurso del tiempo perdió el estado de madurez. Y vienen los reclamos a Dios. La fe es fundamental para nuestro estado de madurez. Amén. Debo de tener fe para madurar. Fe para todo. Recuerden que Dios se mueve en el mundo de fe. Segundo, tienes que descubrir quiénes te pueden robar tu fe. Recuerda que aquellos que te roban tu fe son encargados, enviados por Satanás. En el Salmo 25, vayan conmigo al Salmo 25, versículo 17 en adelante dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. ¿Quiénes se les habían multiplicado a David? Sus enemigos. ¿Y lo amaban? No, con odio violento le aborrecían. Debemos de descubrir quiénes te pueden robar la fe en ti mismo. Muchas veces son mensajeros enviados por Satanás. Déjenme expresarle esto con mucho cuidado, para que nadie se afecte. En la Biblia encontramos un pasaje donde Pedro se ofrece dar su vida por el Señor. Y el Señor lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Y uno dice: wow, qué postura la del Señor. Y luego le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte, para zarandearte. Porque muchas veces aún los mismos hermanos de la iglesia son enviados a robar tu fe. Tú no debes de permitir que nadie te robe la fe que Dios ha puesto en ti y esa fe que tú puedes creer en ti mismo. Si hay un esposo que te está robando tu fe, deténlo y háblale fuerte de Dios. Si hay una esposa que te está robando tu fe, deténla y háblale y corríjala. Si hay un hijo que hay que corregir que te está robando tu fe, corríjalo. Hermano, es hora de creer en nosotros mismos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No te dejes robar la fe que tú tienes en ti mismo. Tú puedes lograr mucho en el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces, cuando descubrimos a los ladrones que roban nuestra fe, entonces estamos descubriendo a los enemigos enviados por Satanás, que son buenos. Y los enemigos se multiplican. ¿Quién te quiere ver derrotado? ¿Quién te quiere ver fracasado? ¿Quién te quiere ver sin éxito, miserable, tirado, olvidado? Es el enemigo. Estamos muy adultos, en una edad madura. Hemos dudado de nuestra vejez y nos ponemos nerviosos cuando pensamos que vamos para más viejo y no hay nada seguro. De repente
¿Cuántas veces hemos dicho, Dios tiene planes para nosotros, Dios te va a bendecir, pero esa bendición no ha venido? Y hemos comenzado a dudar y decimos, no va a ser posible, yo no voy a salir adelante. La situación que yo vivo es una situación de fracaso. Jamás voy a tener la oportunidad de que mis sueños se cumplan, se hagan realidad. Hermanos, comenzamos a dudar de nosotros mismos. Recuerda que la seguridad en sí mismo se define como un sentimiento de certeza y de confianza. Y para el cristiano, esta seguridad se manifiesta en la proporción de su confianza en Dios. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes confían en Dios? Muy flojo. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Levante su mano y diga, pastor, amén, yo confío en Dios. Ahora déjeme decirle, la certeza indica la confianza. Es una persona, se indica la confianza en una persona, en una cosa, y se enfoca en la fe. La fe es fundamental para todo cristiano, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, cuando tú te aferras a creer en lo que tú eres capaz de hacer, entonces vas a comenzar a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Viene a mi mente la historia del rey David, un muchacho, un jovencito, que igual que José fue menospreciado por sus hermanos. Acuérdense cómo se da el incidente cuando David llega al campamento donde aquel gigante está amenazante en contra del ejército de los escuadrones de Israel, Goliat. El papá de David, Isaí, lo envía a dejarle provisiones a sus hermanos que estaban en guerra. Y David llega con las provisiones buscando a sus hermanos, y lo primero que se encuentra es como una escena dramática. Hay un gigante desafiando a los escuadrones de los ejércitos de Israel, hablando en mal de contra de Jehová Dios. Y a David le llama la atención y pregunta, ¿y quién es ese gigante? Porque muchas veces, hermanos, quienes te desafían a que tú no creas en ti mismo son esos gigantes de la vida, que quieren que tú fracases, que no tengas éxito, que tu relación se desborone, que tu familia se destruya. Pero tú esta mañana vas a comenzar a creer en ti mismo, porque Dios cree en ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y no habrá gigante que te destruya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tienes que creer en ti mismo, porque tu confianza está puesta en el Señor. Y sabe, hermano, lo que recibió David cuando fue donde sus hermanos y él preguntó, y los hermanos se dieron cuenta que David andaba preguntando sobre el gigante y sobre cuál era la recompensa si vencían al gigante. Los hermanos lo dijeron, vos sos un farsante, hablándolo o parafraseándolo de esa manera. Sos un hablador, vete otra vez a la casa con nuestro padre. Y entonces dijo David, no. David confiaba en sí mismo. ¿Sabe por qué? Por la experiencia que él había vivido. Él dijo, yo con mi onda lo derribo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando llegaba un oso y quería atrapar una oveja, yo defendía el rebaño y mataba al oso. Cuando llegaba un león y quería agarrarme una oveja, venía, yo me agarraba con el león y le abría las quijadas y lo mataba. Él sabía la capacidad que él tenía en sí mismo. Tú tienes que darte cuenta la capacidad que tú tienes para ser un vencedor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios no te ha hecho cobarde, Dios no te ha hecho un fracasado, Dios no te ha hecho un derrotado. Dios ha visto en ti la capacidad suficiente de ver un hijo victorioso, y a su nombre, Así que tienes que levantarte esta mañana y comenzar a creer en ti mismo. La gente que dirá, hermano, la gente va a verte desgraciado siempre, igualita como la de la televisión, que pasa el desgraciado, igualito así te va a ver la gente. Pero tú levantas tu cabeza, dile al que está ahorita, levanta tu cabeza. Tú no eres un desgraciado, no eres un cualquiera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios ha puesto algo especial en tu vida. Hermano, dale palabra de ánimo, dile a tu hermano que está a la par, Dios ha puesto algo especial en tu vida. A pesar de todos tus defectos, hay algo especial que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Eso especial te hace marcar la diferencia con los demás. Tú no te pareces a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Tú no te pareces a nadie. Puedo tener miles de defectos, pero Dios ha puesto en mi vida algo especial que me hace ser diferente a los demás. Déjenme hablarle rapidito. Pasos para sentirse seguro en sí mismo. Primero, tienes que tener fe en ti mismo y en Dios. ¿Cuántos tienen fe en sí mismos? Debes de creer lo que tú eres capaz de hacer. Amén. Miren, hay gente que no cree en sí mismo, por eso no son emprendedores. Tienen miedo a fracasar. Es mejor hacer el intento y morir en el intento y no quedarse sin la gana de hacerlo. Tienes que entender que somos hijos de Dios, impulsados a hacer cosas grandes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos saben de que Dios te ha escogido para que tú hagas cosas grandes? En tu trabajo no te vas a quedar solo con ese cargo que tienes. Dios te va a elevar de puesto. ¿Cuántos dicen amén? En tu negocio no sueñes nada más con tener unos cuantos tereques. Sueña con ir más allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En tu vida personal, hermano, hay gente que dice: yo no he terminado mi primaria. Termínala, sigue estudiando. Ay, pastor, ya tengo 50. No importa, ve a la universidad. Los estudios no tienen edad, hermano. Hay que seguir estudiando. A un viejito hay que darle. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Saca una carrera profesional. Procura llegar a ser alguien. Que nadie te robe, hermano, el sueño y los anhelos. Muchas veces el diablo viene y te dice: así vas a estar. Estate bien. No te falte el arroz, el frijol, la silla vieja quebrada, la escoba, un pedazo de escoba para barrer. Te sientas en ella. Estoy feliz. Con la televisión y una antena que se mueve, que hay que moverla de un lado para otro para agarrar la señal. Tú no fuiste llamado para eso, fuiste para aspirar a más. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Fuiste llamado para aspirar a más. Yo he creído que los hijos de Dios debemos de creer en nosotros mismos, capaces de surgir y ser grandes hombres y mujeres de Dios. Por eso debes de tener fe en ti mismo. Tres cosas. Primero, la fe no es una idea abstracta, sino una realidad concreta. Se lo voy a repetir. La fe no es una idea abstracta, sino una realidad concreta. Cuando hablamos de abstracto, estamos hablando que resulta difícil de entender por ser esquemático y poco concreto. La fe nos resulta difícil de entender porque somos salvos por fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos son salvos esta mañana? Por la fe que tú tienes en Dios, eres salvo. Entonces no es abstracta. La fe, hermano, no es una idea abstracta. Es decir, no es esquemática, es sencilla, pero también es una realidad concreta. Y cuando hablamos que es una realidad concreta, es que se puede percibir por los sentidos. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: pásate para allá, y él se pasaría. Porque no es esquemática la fe. No necesita meterle un esquema. La fe es concreta, es acción. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo te voy a declarar por fe de que tu vida va a cambiar. Levanta tu mano y di conmigo: mi vida va a cambiar para bien. Para bien. Mis problemas se van a acabar. Levanta tu mano: mis problemas se van a acabar. Di conmigo: mis problemas son pasajeros. Los que lo crean, alaben a Dios, hermano. Son pasajeros. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, pero son pasajeros. Van a tener que culminar un día. Tú has sido llamado y destinado para gozar y vivir feliz en esta tierra. No te dejes robar la felicidad. Número 3, debes de vencer al ladrón de la inferioridad.
Y esto es bien importante, hermano. Hay gente que se siente inferior a otros. Déjeme decirlo, usted no es menor que nadie. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, es porque Dios nos ve a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? El hecho que tengamos distintas responsabilidades no significa de que nos veamos por igual. Dios nos mira con ojo de igualdad a todos, siempre y cuando Dios también pone responsabilidades sobre nosotros. Pero tú debes de descubrir quién te está robando la fe a través de ese espíritu de inferioridad. La inferioridad se produce por la persistencia de confesiones de fracaso. Hay gente que se especializa en cada momento a hablar del fracaso. Mire, ¿usted quiere surgir? ¿Cuántos de ustedes quieren surgir en la vida? Levante la mano, dígame, pastor, yo quiero surgir. ¿Quiere ser próspero? Levante su mano. ¿Quiere ser bendecido? Diga un amén, hermano. ¿Quiere salir de la miseria, del trabajo? ¿Quiere encontrar trabajo? ¿Quiere ver el sol claro? Déjeme decir, muchas veces el espíritu de inferioridad que usted tiene no le permite surgir. ¿Por qué? Porque trae un mundo de confesiones de negatividad y de fracaso a su vida. Hay gente que solo vive recordando su éxito pasado, porque allá triunfaron, pero también fracasaron. No pueden vivir el presente ni sueñan con el futuro, porque piensan que van a volver a fracasar en el presente y lo harán también en el futuro. Tú debes de vencer todo ese espíritu de inferioridad. Tú estás para vivir el pasado como un recuerdo para no volver a cometer los errores cometidos. Debes de vivir el presente pensando que Dios te va a cambiar tu vida y hacer nuevas las cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No te canses hasta que lo logres. Amén. Hasta que lo logres. Ponte en pie esta mañana.